Hola mundo, bienvenidos a otro episodio de Mis Finanzas, el podcast. Y hoy les quiero hablar de Gaby Rus, saxofonista. Ser músico no es solo talento, también es saber manejar el dinero. Vivir de la música es un sueño, pero también es un reto financiero. Hoy nos acompaña Gaby Rus, saxofonista mexicana e intérprete independiente, para contarnos cómo ha convertido su pasión en una carrera sostenible, si es que lo ha logrado. Bienvenida. Gracias. Un placer estar aquí contigo. Me encanta, yo les cuento que ella es de Mérida. Casi no se le nota, pero ya la van a escuchar. Y de verdad que me gusta. Hemos tenido a varias personas que se dedican a la música, pero casi mujeres no. Entonces me encanta que estés por acá, que además nos cuentes un poco más tu historia, porque ¿qué estudiaste? ¿Cómo fue que empezaste a decir, ahora quiero dedicarme al saxofón? ¿Cómo fue todo esto? Cuéntanos un poco más de ti desde tu niñez. Pues yo siempre fui como muy académica y de hecho las matemáticas eran lo mío. Empecé a dar asesorías desde muy pequeña, yo creo que tenía 14 años cuando empecé a trabajar. ¿Pero asesorías de qué? De lo que de lo que yo estudiaba en ese año corriente y del año anterior. Y el año siguiente, lo de ese año y lo anterior. Pero siempre fue matemáticas, física, química, trigonometría, cálculo. Wow. Sí, era muy enfocada a las matemáticas, toda esta área, y siempre con un perfil de estudiar ingeniería, porque yo sabía que esas eran mis mayores capacidades. Y nada más. siempre estuve en la música, pero pasa algo, yo creo que en todo el país, y mucho más en ciudades de provincia, como se dice aquí en Chilangolandia. Pero pues son ciudades más cerradas. Obviamente, hablando del país, es algo genérico, más en este tipo de ciudades, que se critica mucho dedicarse al arte. Entonces, jamás se me ocurrió dedicarme a la música. Nunca me pasó por aquí. Aunque siempre estuve metida en la música, toqué guitarra desde muy chica. Formé junto con otras amigas como que la primera banda de músicas en esa época. Yo estaba 100% metida, pero mi perfil era totalmente de ingeniería. No, además me imagino que si les decías a tus papás de que quiero estudiar una ingeniería o me quiero dedicar al sax, iban a decir, no, por favor, ingeniería. Es que viví una situación diferente. Yo siempre he sido muy abierta al tema porque además ni define el presente de mi familia, ni me define a mí. O sea, es como que parte de la historia que me lleva a tomar decisiones como dedicarme a la música. Pero yo me quedé sola desde los 16. Entonces, yo ya regía mi vida y tomaba mis decisiones. Sí. Pero aún así, por eso yo hablo mucho de este tema, porque aún siendo una persona independiente en el sentido de que no tenía nadie a quien reportar, ni siquiera veía la música como algo a lo que perfilarme. Y lo voy a decir tan claro como yo lo pensaba en ese momento, era, yo tengo más capacidades que esto. Ok, qué fuerte. Triste, es muy triste. Es muy, muy triste. Porque hoy te puedo decir que estudiar música es 1000 veces más complejo que la ingeniería que estudié. Así. Y es algo que tienes que estar estudiando todo el tiempo. Y yo no me preparé como músico. O sea, yo me dediqué a la música así como se me dio a entender, ¿no? Pero bueno, al final decidí estudiar ingeniería. Yo un año antes de entrar a mi carrera me fui a Francia. Muchos me dicen, no, qué privilegiada, no. O sea, me fui con mis recursos en situaciones no tan amables, no tan amables ni favorables. Tuve que trabajar bastante ahí, lavé platos, limpié en restaurantes, todo lo que tuve que hacer para poder mantenerme estudiando ahí. Pero yo fui a estudiar un año de música como experiencia. Y fue cuando me compré el saxofón. Regresando a Mérida, ya estudié mi carrera, que era lo que yo estaba, exacto, perfiladísima a eso. Ahora, justo, o sea, dices, a los 16 años me quedé sola.
te quedas sola y cómo asimilas esta parte, porque suena bien bonito que digas, y me independicé y me fui a Francia y todo esto, pero hubo momentos duros en los que realmente era más duro que lavar platos, es decir, situaciones ya emocionales internas que era tomar decisiones para que estuvieras bien. Es que no me independicé, me quedé sola. Me dejaron sola, que es muy diferente. Yo no, un día desperté a los 16 y dije, ay, esta situación que vivo es un desastre, me salgo con mis cosas. No, fue una serie de cosas. O sea, primero mi papá se salió de la casa, mi mamá se enfermó de cáncer, se muere mi madre, luego mi hermana se va, luego mi hermano se va y yo me quedo sola. Entonces, obviamente esto fue un total parteaguas en mi vida y de todas las decisiones que vinieron para mí, que hoy te puedo decir, la muerte para mí es un regalo, una gran enseñanza y me abrió los ojos de una manera que me hace disfrutar hoy la vida de manera distinta a que si no lo hubiera vivido, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente fue algo a lo que me tuve que enfrentar, no fue una decisión. Ay, es que te escucho, Gaby, y digo, lo dices de una manera tan sencilla. Se fue mi papá, se murió mi mamá, y digo, es muy duro. O sea, a lo mejor quizás te has acostumbrado a contarlo, pero es muy duro lo que viviste, definitivamente. Y el que lo puedas hablar hoy con esa madurez me parece impresionante. Quiero que lo sepas, admirable. Gracias. Porque además a los 16 años estás en plena adolescencia, donde además pues ni siquiera uno puede con sus temas y después de haber vivido esto tan fuerte, pues de verdad que no sé, no es la imagen que uno se espera de pronto cuando dejan sola a alguien, ¿no? Entonces, qué admirable y qué bueno que pues tomaste dentro de todo un camino pues más maduro emocionalmente, ¿no? Te vas a estudiar el saxofón a Francia, regresas y estudias la ingeniería y después de la ingeniería, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues la carrera me gustó muchísimo. Fue un poco difícil por el sistema educativo. O sea, siento que estuve un poco desfavorecida en esa parte y espero que las cosas hayan mejorado porque pues cuando uno tiene que trabajar y estar en la escuela, es complejo el tema de los horarios y en general tú puedes salir adelante estudiando y contestar el examen, pero te exigen yo le digo horas nalga, ¿no? De estar ahí 3 horas leyendo el PDF que pudiste haber estudiado tú en 15 minutos. Pero bueno, durante la situación en la carrera, yo pensaba, o cuando me preguntaban cómo te veías, ¿no? Porque además estudiar en una universidad autónoma es muy diferente, me imagino, y es lo que he leído, a estudiar en universidades de paga, porque tienes un perfil de emprendedor o te están educando para ser emprendedor. Cuando tengas tu negocio, cuando abres tu empresa, cuando trabajes en tu empresa familiar, lo que sea. Y en las universidades autónomas, no. O sea, es un perfil totalmente de trabajador. No estoy juzgando ninguna de las dos visiones. Yo creo que tendrían que ampliar en ambas Claro. la perspectiva. Ambas visiones. Exacto. Pero yo nunca, porque desde que empecé a trabajar me dio mucha seguridad que yo podía generar mi propio dinero, porque yo me fui a Francia con mis recursos de cuando empecé a trabajar a los 14. Entonces, si a los 18 yo dije, mira, tengo estos ahorros y me puedo ir un año a estudiar, ¿qué más puedo yo hacer sin necesidad de entrar al sistema de trabajo mexicano? Complejo. Entonces, sí empecé a diseñar un negocio. Me había gustado mucho el tema de la consultoría. Desarrollé proyectos de consultoría durante la carrera y siento que yo era buena en eso por la habilidad que yo tenía con las personas de poder entablar una conversación tal vez con el dueño del negocio y decirle estos son los puntos que hay que trabajar. Además, en Mérida hay mucho tema de empresas familiares, entonces crecen a medida de que es un negocio noble tal vez, pero van llegando a puntos donde la operación es terrible o hay mucho robo en ciertas áreas y demás. Entonces, como ingeniero, pues la idea es poder ver pues, todas las partes de la cadena de suministro y poder entrar a ir resolviendo por pedazos. A mí me gustaba muchísimo eso. Y yo me veía de cierta forma perfilada hacia un negocio de consultoría. Sin embargo, creo que las experiencias que tuve en ese camino me hicieron sentir como no tanta libertad,
Y volteaba a ver el tema de la música, que lo había desarrollado como un hobby, que yo misma criticaba, tristemente. Y decía, bueno, tal vez la música me pudiera dar ese camino libre que estoy buscando, porque gran enseñanza, la muerte, te puedes ir en cualquier momento. Claro. Y mi papá, que un doctor de muchísimos años de trabajo y muchas horas de trabajo al día, porque en esa época ellos eran los que sostenían la casa y las madres se quedaban. Y decía, o sea, yo quiero ser una mujer independiente, pero no quiero ser como mi papá. No quieres dedicar tu vida a trabajar. No quiero estar horas de mi vida trabajando y no poder disfrutar hasta que me jubile. Yo lo empecé a ver, realmente tener el tiempo para sí mismo y disfrutar con esta paz hasta que se jubiló. Y no me cabía en la cabeza que esa fuera mi única opción. Entonces tenía o la opción del negocio de consultoría o empezar en la música y ver a dónde me llevaba, que de verdad no tenía ni idea. Y tiré esa moneda, ya estaba terminando mi carrera, yo tenía mi título, entonces, o sea, no sentía que tenía mucho que perder. Miedo nunca tuve. Yo creo que después de lo que viví, ese miedo a intentar algo, porque tenía la sabiduría de yo ya pude generar dinero por mí misma. Y lo peor que puede pasar es que abro una escuela de asesorías y me encantaba dar clases. Además, ya te había ocurrido algo muy fuerte, entonces también te pones a pensar qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Si ya tuviste algo tan fuerte, si ya tuviste una pérdida tan grande. Y también económicamente, porque sí viví cosas donde dije, bueno, peor que esto no voy a estar. Me surge la pregunta, ¿qué fue lo más fuerte a lo que te tuviste que enfrentar económicamente? Ay, Dios mío. Ay, bueno. Ay, o sea, me da risa, pero me dan ganas de llorar, de acordarme, porque me da mucha ternura lo que viví. Yo estando en Francia, viví con mi dinero limitado, o sea, o me quedaba estudiando lo que me diera el dinero. O sea, yo con lo que me fui, la gente se iba 2 semanas a Europa. Ok. Y yo viví 1 año con ese dinero. Bueno, a la par de también estar trabajando y demás. Pero, por ejemplo, yo no podía pagar proteína, ni podía pagar frutas y verduras. O sea, subí 10 kilos de peso porque no tenía dinero. O sea, claro, te llenas con carbohidratos, ¿no? Entonces, tenía un roomie. Es que me da mucha risa. Lo voy a contar en vivo, pero bueno. Tenía un roomie que me decía, vamos a... habían como mercados en cada zona. Entonces, vámonos al mercadito y esperamos a que se vayan los vendedores antes de que llegue el camión de basura. Entonces, nos íbamos literal a pelear con los basureros antes de que se llevaran las cajas para poder tener frutas y verduras. Esa era una. Y la otra es que me robaba frutas y verduras o sea, es que sí, te digo que lo cuentas de una manera que da risa, pero si le quitas... que en ese momento no lo sufrí tampoco. No lo sufrí, yo me moría de risa. Ahorita lo veo, claro, me da ternura. O sea, yo iba al súper y decía, a ver, Gabriela, no te da para comprarte estas frutas y estas verduras y esto, ¿ok? No te da, acéptalo. Bien. Pesaba una manzana y me ponía otra. Porque ahí era el sticker, tú lo pesabas, ¿no? Ajá. Entonces pesaba una manzana, pesaba, no sé, una calabaza, las ponía y me iba a dar la vuelta y le metía otra. Y yo en mi mente decía, bueno, yo estoy pagando impuestos a este país y no me van a regresar a mí. De una u otra manera tengo que equipararlo. Pero sí, o sea, sí fue difícil. Claro. Pues uno, no tener el apoyo de mi familia, porque mi familia estaba totalmente destruida. Todos, o sea, de verdad la muerte destruyó a mi familia brutalmente. Pero nada, o sea, de eso he aprendido muchísimo y mi familia ahora es otra cosa, entonces es como algo exitoso. Gracias por compartirnos. ¿Cómo descubriste tu amor por el saxofón y la música? ¿En qué momento sentiste que estabas enamorada de esto?
Es que siempre tuve conexión con la música. Eso es algo... ¿Y por qué? Creo que, o sea, no creo. Mi papá es hiper melómano, es un adicto brutal a la música y a la calidad. O sea, él no éramos como, o sea, éramos clase media, pero él se esforzaba mucho porque éramos 3 en escuela privada. Entonces, él se esforzó para darnos a todos una buena calidad académica. Pero él en lo que invertía era en su jardín y en su equipo de audio. Entonces, en esa época que salía, que si el subwoofer, que si el DVD, cuando todavía estábamos usando VHS, y siempre analizaba de qué manera tener una buena calidad de audio. Entonces nos metíamos a su cuarto de tele, bueno, nuestro como familia, a escuchar conciertos. Y me acuerdo, mi mejor recuerdo musical es un concierto que me ponía de la sinfónica, de una sinfónica que estaba haciendo toda la musicalización de la película del Titanic. Y había la parte de una escena específica de la película, que es cuando están ya en el agua, y es una canción sumamente dramática, pero con toda la orquesta. Yo me traumaba, duraba 11 minutos la canción y acababa y yo, por favor, papá, ponlo otra vez. O sea, era impresionante. Entonces, sí tengo esos recuerdos de valorar la calidad, tal vez no de una manera muy amplia musicalmente, porque mi papá era como muy segmentado en lo que le gustaba, pero ese amor por la música y verlo llorar y ser una persona tan sensible en esa parte, sí me transmitió mucho, o al menos me dio esa libertad de que yo sí lo sentía y lo podía también disfrutar con él. Entonces siempre estuve pegada a la música. Toqué guitarra acústica, luego guitarra eléctrica. Era metalericísima. Teníamos este grupo de chicas de verdad súper metal, de gritos y todo. Y dejé de tocar muchos años porque tardé tanto en armar esa banda que cuando se deshizo dije, no, ya no toco. No es para mí. Sí, como que me entristeció un poco. Y ya hasta los 17 fue que vi por primera vez el sax en vivo. Triste, porque yo estaba metidísima en la música, no entiendo. Somos como incultos en general, ¿no? Sí. No es como en Estados Unidos, por ejemplo, que tocan desde chicos, hasta instrumentos de viento. Y esa vez que vi el sax, sí me enganchó un pensamiento desde que salí de ahí, que fue que no entendía cómo funcionaba. Porque, digo, aunque no toques un piano, por ejemplo, te puedes sentar y saber cómo vas a presionar una tecla y va a salir un sonido. Y entiendes más o menos ahí las notas que hay. Yo no sabía eso en el sax. Y eso Te dio curiosidad. Sí. ¿Cómo convertiste tu pasión en una carrera profesional? O sea, ¿cómo fue que dijiste, ya no quiero ser ingeniera, quiero dedicarme al sax, ¿no? Porque sí es de pronto... Entiendo que no te importaba mucho el qué dirán por lo que habías ya pasado, pero de pronto, pues ya sabes, la sociedad es como, eres ingeniera y te vas a dedicar al arte. Creo que esa fue una lucha conmigo, porque desde muy chica tengo recuerdos de estar siempre confrontando, o sea, porque no soy el perfil de mujer yucateca, como te podrás dar cuenta. Siempre fui muy diferente y era la lucha de tratar de explicar mi forma de ver las cosas y que nunca me entendieran, entonces eso ya lo tenía dominadísimo. No me importaba esa parte, más bien me importaba voy a poder yo generar dinero con esto, me voy a poder mantener de la forma en la que quiero. No sabía en ese momento el tema de la situación de cómo iba yo a tener este perfil de relación de pareja, pero sí me preocupaba ser totalmente independiente y no depender de ninguna manera de mi relación. Entonces siempre lo tuve muy claro. El cómo ha sido multifactorial. No podría decirte cómo ese camino, pero sí te puedo decir
que ya observándome a mí y cómo es el gremio en general, yo tengo mucha suerte también de tener una mentalidad estructurada. Obviamente por eso decidí estudiar ingeniería. Yo tengo toda esa parte. O sea, si hablamos del cerebro, que está la parte creativa y la parte estructurada, matemática y demás, tengo las dos. No sé cuál más que otra, pero me sirve para poder encaminar y verme como un producto y venderme como un producto. Y, por ejemplo, si yo no sabía algo, lo aprendía. Porque es muy triste, pero realmente el músico debe estudiar para ser músico y ser un buen músico. Yo no estudié música, estudié ingeniería, pero hablando del gremio, ellos no deberían de tener que estarse vendiendo, de salir literal a estar buscando trabajo, o sea, no me parece una fórmula adecuada porque quien estudia, y estos grandísimos, mis colegas que son extraordinarios músicos y que yo admiro tanto, no debe ser una batalla el tener trabajo. O sea, Claro. no debe ser. Cualquier persona que estudie una carrera que no tenga nada que ver con las artes, se vende una vez para entrar a una empresa, entra y pues tienes que luchar para pues crecer tu camino en esa empresa o buscar otro trabajo, pero no estás vendiéndote día a día. Lo que pasa es que yo creo que esto tiene que ver con lo que estamos acostumbrados a consumir, porque puede haber muy buenos músicos, pero si la buena música no se aprecia, en el sentido de que lo que consumimos es un poco más rápido de hacer, es como cuando dicen mucho del fútbol masculino y el fútbol femenino, ¿no? De por qué no se apoya tanto al fútbol femenil, etcétera, pues tiene que ver en que las mismas mujeres no consumimos tanto el fútbol femenil y en cambio el masculino sí. Entonces siento que así tiene que ver un poco con la música, o sea, al final pues la música lo ven como negocio y para poder ser rentable pues tiene que venderse, ¿no? Para que pueda ser pagado. El tema es que si las mismas personas, tú dices, yo pues mi papá me inculcó música, escuchar música de calidad, ¿no? A mí me gusta la música clásica, me gusta escucharla, tampoco es que sea una conocedora, pero me gusta, a veces me concentra a leer o a trabajar, etcétera. Pero claro, también me gusta Shakira, por ejemplo, ¿no? O sea, también me gusta otro tipo de música. Lo que quiero decir es que normalmente yo no me meto a buscar conciertos de música clásica. Sí, hay veces que se me antoja y veo y voy al cantoral a escuchar otro tipo de orquestas, etcétera, pero no es lo más común y te estoy diciendo que yo me acerco. O sea, a mi alrededor tampoco hay tantas personas que se acercan a esto. Entonces, al no consumirlo, es cuando se vuelve la necesidad de que se den más a conocer precisamente porque no es que se hace tanta difusión. Y eso también tiene que ver con el sistema en el que vivimos, ¿no? Que no hay tanta difusión a las artes. Sí, es un autoempleo. O sea, no es como que vayas a entrar a una empresa o algo así, porque incluso trabajar con artistas es una... O sea, ok, estás de gira y cuando termina la gira ya no tienes trabajo. O sea, hay varias faltantes. Y con respecto a lo que te había comentado, por ejemplo, de la calidad, me refería más a la calidad de audio. Sí, hay mucha música, es subjetivo, desde mi perspectiva es Totalmente. como, sí. No nos vamos a meter en gustos musicales. Sí, o sea, no juzgaría, pero sí, me refiero a que él disfrutaba el sonido, o sea, que de verdad le invertía a su sistema y eso para mí me impregnó desde muy chiquita, porque no es lo mismo escuchar en la pantalla de tu televisión que tener tú un sistema 5.1. Yo empecé a entender todo eso desde muy chica. Claro, desde el cine también, ¿no? Exacto. ¿Qué te hizo decidir ser independiente en la música? ¿Has podido tener la oportunidad de entrar a una disquera, por ejemplo, que te pongan ciertas reglas o cómo es que estás en esto? Yo no estoy en el negocio de la música original. Yo produzco música original por amor al arte, pero desde hace muchos años decidí que no iba a ser mi camino. A mí me gusta muchísimo lo que hago. Gracias a los años que tuve de experiencia de dedicarme a eventos en todo el país, creé una empresa para poder replicar eso en otros proyectos. Entonces mi satisfacción está dividida. No te podría decir si disfruto más
tocar, o sea, ser artista o dirigir en esta parte. Pero cuando hablas de mi empresa, ¿a qué te refieres exactamente? Es una productora, no sé ni cómo decirlo, pero sí, como una productora de talentos. Voy encontrando gente que quiere dedicarse a trabajar a nivel nacional y voy creando proyectos. Por ejemplo, se me ocurre un proyecto. Voy a hacer un proyecto con mujeres, violinistas, una chelista. Entonces, voy rondando en esa idea. Creo el proyecto, le pongo un nombre, el branding, el video, qué tipo de música van a tocar, cómo se van a ver, qué tipo de ropa les voy a poner. Es todo como eso. consultora musical. Pero son mis proyectos, o sea, son proyectos de la empresa. Hay un par que ellos llegaron ya formados, pero la verdad la mayoría son creados por nosotros, por la empresa. Y pues los voy vendiendo con los clientes que he generado a través de 15 años de estar trabajando en este. 15 años. Sí. ¿Cómo tienes socios? No. Independiente. ¿Y a qué retos te has enfrentado siendo tú sola en este negocio? Pues sí, o sea, evidentemente si eres ingeniera, eres organizada, eres estructurada, eso me queda claro, pero al final puedes ser estructurada y no tener los recursos. Entonces, ¿cómo te has manejado para ser administrada? Entiendo que tienes experiencia, tienes trayectoria, porque te enfrentaste a circunstancias que te llevaron a hacerlo. Pero también empiezas a ganar dinero y bueno, yo pensaría, pues ya en el ejemplo que nos pusiste, pues es ya puedo, ya tengo este poder adquisitivo. Entonces también podrías caer en el, pues, gasto. No, ahí sí te pudiera decir, hay cosas con las que naces. Por ejemplo, hay una vena que no me tocó, que es el de ser madre. Esa no sé dónde quedó. Pero en el tema de finanzas, y no es directamente relacionado a ingeniería, porque nunca se me va a olvidar el día que estando en la carrera, no sé en qué semestre, un amigo se acercó a preguntarme cómo funcionaban las tarjetas de crédito. Ok. Y yo me quedé en blanco. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo no vas a saber cómo funciona? O sea, no hay que juzgar, pero es una pregunta muy grande. O sea, alguien que está estudiando ingeniería, pero bueno. Yo todo lo de finanzas me ha interesado muchísimo. O sea, yo me pagué mi fondo de retiro desde los 21 máximo, yo creo. Entonces siempre leí un poquito más, oye, de esto de inversión, ¿cómo lo voy a hacer? Porque otro tema de este negocio. ¿Para quién trabajamos? Para absolutamente nadie. ¿Vamos a tener retiro? No vamos a tener retiro. Si no pagas tu seguro de gastos médicos, muchas personas de mi alrededor están haciendo conciertos a beneficio para poder pagarse. Es que te escucho y no lo puedo creer. Es que la cantidad de personas que asesoro que tienen esta cultura financiera que tienes tú y desde los 21 años, desde los 16 años, es impresionante. O sea, te lo digo con más de 10 años de experiencia asesorando a personas de diferentes edades en diferentes partes del país, del mundo, y totalmente no es lo más común. Lo sé, por eso te digo que es una vena. Sí. Yo no creo que también tú hayas despertado un día. O sea, es algo que es intuitivo en ti, querer aprender. Porque en mi familia, ni mi papá, o sea, él hoy me habla y me dice, oye, hija, te quiero pedir un consejo acerca de cualquier cosa de dinero. Es algo que viene innato. Sí, yo creo, pero si no lo tienes innato, pues por favor, ponte a estudiar. Ya que tienes algo muy bueno que es tener esta cultura financiera, ¿cuál consideras que ha sido la mejor inversión de tu vida? Me acabo de acordar que no contesté tu pregunta anterior y sí la quiero contestar. Perdón, es que se me van las ideas. Bueno. Pero nos dices cosas muy interesantes. Es que se me va en el hilo, pero no importa. Me habías preguntado qué había sido lo más difícil. Uh-huh. Encontrar gente dispuesta a trabajar bien. Y esto es algo que quiero decir porque hace poco leí, o no sé dónde escuché, no, sí, lo leí. Igual creo que aplica con esta frase en las relaciones, de que no estás pidiendo demasiado hasta que encuentras el indicado. No sé uh-huh. cómo viene la frase, pero se dice también en las relaciones. De verdad, la persona con la que trabajo ahorita, que se llama Francis, hemos hecho un equipo increíble y me salvó de tener un sistema nervioso por fin regulado.
de que yo tenía que estar lidiando con gente con poca capacidad, no intelectual ni de... No, tienen toda la capacidad, no la quieren dar. La gente que quiere dar lo mínimo... Me robaron, me estafaron, tuve un asistente que me clonó contratos y le metí una demanda y no procedió porque pues, sabes cómo es el sistema de justicia. Invertí en muchos shows donde yo fui productora, me fue muy bien. La primera vez que me asocié, mi socio me robó todo el dinero y no solo me robó todo el dinero, no le pagó a ninguno de los proveedores. Bueno, o sea, este negocio te puedo decir. Y han sido muchas malas experiencias. Y no solo es el rubro, es el país en general. Hay una cultura de trabajo y tal vez me escuchará gente que ha trabajado conmigo que ha dicho que soy muy exigente o que, es que no soy exigente. Las cosas se hacen bien y punto. ¿Qué es bien? Calidad, puntualidad. Hay gente que se ha quejado de mí. Literal, un amigo una vez me habló ingenieros, que he trabajado con muchos y ha sido desesperante ese tema. Este ingeniero que le menté toda la madre, perdonando la palabra porque tardó media hora a llegar, o sea, llegó media hora tarde a su cita y me fregó toda mi logística y todavía le habla a otra persona hablándole mal de mí. Es que solo porque llegué media hora tarde, güey, ese con 5 minutos tarde, tú ya estás out también conmigo, bye. Sí, claro. Entonces, hay una cultura aceptada porque aquí trabajar es trabajar medio mal, medio vamos a hacerlo. En el rubro de la música se habla del hueso. No sé si conoces esa expresión. Es cuando, por ejemplo, te habla alguien para suplir una chamba o necesitan a alguien para un evento de que una guitarra. Oye, tenemos evento, tenemos un hueso el fin de semana. Todos son huesos, todos son huesos. El que yo no... Eso es algo que hablo con todos mis colaboradores, todos los que trabajan en mi empresa. En esta empresa no existen los huesos. O sea, no es como medio saco la chamba ahí. Como toco bien, pues lo que toque va a sonar bien. No ensayaste nada, ¿verdad? Pero vas a sonar bien, porque son musicazos. Eso no existe acá. Acá se le da al cliente el valor, el respeto, y cada cliente le dedicamos el tiempo, el esfuerzo, tanto como de ver cómo va a ser su evento, cuál es el estilo, qué color vamos a llevar de vestuario, qué canciones quieren, de qué forma queremos que proyectemos, quieren que seamos el show, quieren que seamos más tranquilos, cómo, todo a un nivel de detalle y de respeto. Y por eso, a través de los años, el proyecto que tengo que se llama Soul ha estado posicionado año con año y sigo teniendo muchísimo trabajo. Hay que innovarse, pero sobre todo esa parte de ser tan profesionales es difícil. Es difícil. Es difícil, pero no imposible, ¿no? Porque dices que has encontrado a una persona y claro, pues viviste ciertas circunstancias en el negocio que, bueno, no es nada sencillo tampoco que te estafen, que te roben, que no paguen. Y tuviste, me imagino, yo recuerdo mucho que me decía mi papá, puedes medio trabajar toda tu vida para medio vivir bien o puedes trabajar muy bien algunos años de tu vida para vivir muy bien toda tu vida. Y como que yo decía, pues sí, mejor trabajo muy bien, ¿no? O sea, como que es la idea. Entonces, como que sí siento que estamos acostumbrados como país, no yo, no tú, sino como país, a normalizar todo, normalizar llegar tarde a todos lados, normalizar, incluso a veces normalizamos no tener buenos empleados, a veces normalizamos no tener buenos jefes, a veces normalizamos totalmente todo, normalizado. O sea, todo está normalizado, entonces ya es como llegar temprano está mal, o sea, el raro es el que llega temprano, ¿no? Entonces, sí sucede y no es que esté bien, es cultural, ojalá, porque yo creo que más que cambie el gobierno, tenemos que cambiar todos como personas para que en algún tiempo México esté en otra situación, definitivamente. Totalmente normal. Pero bueno, esos ya son temas de política. Ahora, te escucho y todo lo que haces, pues sí, es como dirigir una orquesta, ¿no? O sea, todo tiene que estar perfecto, desde lo que dices, la iluminación, el vestuario, etcétera, todo esto. ¿Cómo vienes de Mérida a la Ciudad de México, ¿no? Y de pronto te abres camino en un lugar donde quizás, quiero pensar, pues no tenías tantos conocidos. ¿Cómo empezaste a venderte, ¿no? A vender tu empresa, tu negocio, lo que haces. Es interesante esta visión de cuando estamos en provincia. Yo siempre veía a México como
demasiado grande. Como es too much para mí, es too much para... No me figuraba de esa manera. Siempre que venía me encantaba y por eso fue la decisión de mudarme, no por el trabajo. Nosotros ya viajábamos bastante en el país estando ya en Mérida. O sea, teníamos buen trabajo. Yo no sabía que el mudarme me iba a traer un incremento de ingreso y un incremento de trabajo. Entonces no lo planeé como de esa manera. Me mudé en pandemia, justo porque estaba detenido mi trabajo y pude hacer esta prueba de ver si funcionaba. Porque no puedes, ese es lo difícil de dedicarse a este negocio donde me contratan con un año de anticipación y cotizo donde vivo. Claro. O sea, yo no puedo tomar una decisión para el siguiente mes. Tendría que planear un año y decir, ok, esto es lo que voy a hacer el siguiente año para vender con respecto a eso. Entonces, ese detenimiento de la vida en la pandemia me hizo tomar la decisión de mudarme, probar y decir, no, pues esa sí definitivamente es la ciudad donde debí de haber vivido hace muchísimos años. Y ya empecé a desarrollarme. Pero te mudas en pandemia y no había eventos, no había nada que pudieras hacer. No, pero tenía ahorros. Con eso te administraste. Sí, tenía ahorros. O sea, la parte financiera no fue tanto ese tema. O sea, en esa etapa estaba yo en relación y de hecho cuando me mudé con mi novio en esa época. De hecho, él me ayudó muchísimo porque no tenía ingresos. O sea, no podía yo hacer mucho económicamente, pero estaba estable, digamos. Y aprendí a hacer otras cosas creativas. En ese momento. Sí, porque entiendo que en pandemia, pues todo está, o sea, toda la industria del entretenimiento, que es donde entra la música, pues está totalmente parada. Pero si estabas bien administrada con tu dinero, entonces te fuiste como organizando para después repuntar, ¿no fue así? Ahí fue donde inicié la empresa. Ok. Muy bien. O sea, empecé la empresa a hacer los videos y todo para que cuando regresara toda la normalidad, tener este negocio. Ok, brechas de género. ¿Cómo está el mundo del arte, sobre todo en el tema del saxofón en la industria, siendo mujer? Pues esto es algo que ahorita estoy dando coaching. Saqué un coaching para mis colegas y poder pasarles información. Y justo me acuerdo de esta pregunta porque estaba hablando con una saxofonista. Y justo le dije, este es uno de los únicos negocios donde ser mujer te va a ser mucho más benéfico. Por el tema de la imagen, es como sexy, no lo sé. O sea, como que te buscan por ese tema también. Te podría hablar de mi parte como productora, de las veces que me estafaron, de todo eso que yo creo que fue más porque vieron que era mujer y porque yo tenía una confianza estúpida, ciega, en que la gente iba a actuar como yo actuaba con lealtad, que creo que eso fue falta de colmillo y tiene mucho que ver con el tema de ser mujer e inexperta en ese rubro, o que te quieren fregar a ti, no al hombre, ¿no? ¿Por qué particularmente eso te puso en desventaja ante esta situación? Bueno, porque me robaron y ni modo que vaya a madrear al güey como se arreglan a veces los hombres, porque me estaba muriendo de miedo. Cuando metí la demanda me estaba muriendo de miedo. Este evento donde me robaron fue justo unos días antes del BPM, donde mataron unas personas en Playa del Carmen, y mi evento fue justamente en Playa del Carmen. Me robaron no solo el dinero, me rompieron el cristal de mi auto, me robaron mi bolsa. O sea, me sentí totalmente desprotegida. Y sí creo que tiene mucho que ver con el tema de ser una productora mujer en este medio. Aparte tenía que 25. Claro. Hablando con productores de 40 y tantos. Cuando no debería haber ningún problema. Si yo estoy trabajando bien, estoy haciendo mis cosas, o sea... Pero siento que eres un target más fácil, tal vez. Y bueno, obviamente en la industria, que eso es algo que también platiqué con una de las chicas del coaching, que no quieren verse sexys escénicamente porque se sienten como... Objeto sexual. Sí, yo lo entiendo. Y le dije, mira, a ver, yo no muestro
nunca muestro mis piernas, nunca uso un short, nunca uso escote. Te puedes ver elegante y ser sensual, pero no tienes que mostrar nada, nada más es un tema de personalidad. Y la otra es que seas saxofonista o estés administrando o seas contable en una empresa, vas a tener ese mismo tipo de insinuaciones. Eso es el tema de ser mujer en este país. Sí, pero no totalmente. siento que sea específico del rubro. O sea, sí te podría mencionar cosas horribles que me han pasado, como señores que yo pasando con mis sax me han dicho así como que siéntate aquí. Cuando empecé era muy común, pero no en el tipo de eventos que estamos ahora. Ay, qué bueno que has podido superar eso. Pero creo que eso en el rubro en el que estemos, te lo digo yo como asesora en finanzas personales, siempre pasa. O sea, recuerdo alguna vez una conversación que ya he comentado en otros episodios con un cliente más grande que yo le decía, o sea, él me dijo en algún momento como de que es que si esto hubiese sido en lugar de mi oficina, me hubieras invitado a comer, hubiéramos podido platicar de otras cosas, o sea, como diciendo como que me sacabas del contexto en el que estoy, ¿no? Y yo dije, bueno, pues es que si te hubiera invitado a comer, justo se hubiera salido de contexto y no era la idea, o sea, seamos súper honestos. Y dijo, sí, la verdad es que siempre hay un intercambio cuando es entre hombre, o sea, como hablando muy abiertamente de esto, fue como si él me dio a entender que siempre en los negocios hay un intercambio, si es hombre y mujer, se presta a otras cosas y si es hombre-hombre, también hay un intercambio, ¿sabes? Y fue como, o sea, volvemos a lo mismo, está normalizado eso en el mundo en el que él vive. Yo todavía no logro normalizar eso, pero así es. No, yo sí lo normalicé. Yo sí sabía que era un precio que había que pagar. Ya no, evidentemente. O sea, ya culturalmente hemos crecido también como mujeres para entender esto no es una situación que yo tenga que seguir. O sea, sí, más como productora he vivido cosas que he aceptado, nada demasiado grave, pero hay cosas que los tonos en los que se tratan las reuniones, esas miradas, el jijiji, jajaja, te toco aquí en el hombro, te abrazo, La cintura. también siendo artista es lo mismo. O sea, te piden una foto, o sea, la verdad es que no quieres estar como si fueras ahí un muñequito tomándote fotos. Y lo haces de verdad con gusto, pero lo que no está cool es que te tocan. Eso es horrible. O sea, porque ya de por sí te sientes más o menos como un objeto, porque muchas veces lo he sentido como de los hombres. O sea, no cuando una mujer te pide una foto, eso es súper lindo, porque el reconocimiento entre mujeres es súper bonito y sientes esa parte buena onda. No, cuando te lo pide un hombre, te sientes un poco, o tal vez ya tengo ese sesgo, ¿no? De sentirte como un objeto por la forma en la que te lo piden. De hecho, hace poco me pasó ay, para que se la muestren a mi esposa y no sé qué, y yo, o sea, no entiendo. Y sí, vente, no sé qué, y te jalan y te agarran como de acá. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una escena? Pues Pues no, porque te estás quedas trabajando. y... Exacto. Pero sí está triste que tengamos que asumir, ¿no? Es hacer eso. Y yo creo que también te diría, es mi percepción, que no es todos los hombres, pero la No. mayoría sí, porque no tiene que ver con que sean hombres, simplemente que tú alcanzas a sentir la manera en la que te está jalando, tocando, pidiendo justo la Desde foto. cómo te la piden, yo creo. Se siente ahí una energía diferente. No, claro que no son todos los hombres. Pero me ha pasado, sobre todo quienes van y te piden la foto, a veces es más por este tema, yo creo. Sí, No sé qué 100%. pasa en su cabeza. Pero sí, y aparte, y ya después en este tema de lo que hablabas de los hombres, me he encontrado gente con la que he trabajado de una manera tan cómoda, o sea, súper cómoda, y ya no pasa este tema de ¿por qué me estás dando indicaciones tú, no? ¿Qué sabes tú de audio? O sea, Sí. Ya nos contaste un poco de lo más fuerte que has vivido en la parte pues personal y profesional. Ahora me gustaría que nos contaras qué es lo más bonito que has vivido en tu trayectoria. yo creo lo más bonito es lo que estoy viviendo ahora con mi equipo de trabajo. Eh, el crew que estamos formando en Music Vibes tiene mucho que ver con empoderamiento, con crecimiento personal, todo este tema de finanzas. Por ejemplo, ahorita estoy escribiendo una,
clase casi como especial para decirles las rutas que tomar para los que ya están ingresando de manera constante, que no saben qué hacer con su dinero, porque es verdad, no tienen ellos un background de haber estudiado algo o que les haya interesado profesionalizarse en finanzas. ¿Y qué hacen con su dinero? ¿Dónde lo ponen, no? Entonces, esta parte de sentir a Music Vibes, que es la empresa, como un equipo y una familia, se me hace maravillosa porque yo siempre quise sentirme en comunidad. No la tuve. O sea, no tuve una comunidad de mujeres en mi crecimiento, no tuve una comunidad familiar. Entonces, como que yo me sentía frustradísima de no haber generado una comunidad y la pude crear con este emprendimiento, que es mucho no es como los negocios de música que yo conocí en mi trayectoria, que es, vente a trabajar aquí, te pago lo que se te dé la gana, mal pagadísimo, y pues bueno, no tienes nada que hacer y vas y trabajas y te están robando casi, o luego no te pagan. Había muchos así en mi estado. Es cómo construir al artista para que tengan todos esos conocimientos que a mí me tomó muchos años tener, para que ellos puedan crecer de tal manera que, si en dado caso ya no necesitan la empresa, puedan hacer otra cosa. Ay, qué bonito. O crecer en la empresa y crecer su ingreso. No es como yo voy a limitar tu ingreso porque yo te estoy usando. No. Mientras tú más crezcas, más vas a ganar, porque lo hicimos como una estrategia de management, de porcentaje. Entonces, mientras más se vende tu proyecto, porque le estás invirtiendo, te esfuerzas, haces fotos, manejas tu Instagram, todo lo que los voy coachando, pues puedan llegar a ganar más dinero. Wow, qué bonito. No sucede en todos lados lo que estás diciendo. A ver, para ir cerrando, cuéntanos un poquito, o más bien danos un dato que nadie sabe y que te gustaría que supiéramos y que es así súper raro. Sí lo voy a decir para que luego no digan que soy mamona. Tengo hipersensibilidad. Entonces, o sea, la verdad es que mi familia es muy neurodivergente, y a mí me tocó este pedacito de la neurodivergencia un poco complicado. Por ejemplo, hoy me puse a sacar toda la ropa que no soporto ponerme, que me encanta, pero que roza con mi piel y mi piel se encabrona bien cañón. Es el ruido, la luz. Muchas veces voy con gente que no me conoce tanto y pudieran pensar que soy mamona, pero es que la luz que me está dando del restaurante, donde sé que voy a estar 2 horas sentada hablando, me va a dar migraña en 10 minutos. Entonces, híjole. Entonces tengo que como ubicarme en lugares e ir a lugares que no parezcan un comedor en la noche, o que si voy a un lugar y la bocina tiene un siseo, porque además tengo todo el tema del audio metidos, es complicado. O sea, es como que tus sentidos están a flor de piel. Exacto. Sí. Que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero, claro, me imagino las buenas. Sí. ¿Qué es el consejo? Bueno, antes de que nos des el consejo financiero, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales para que la gente pues te ubique, te conozca, dónde te podemos ver. Si un día queremos ver cómo tocas el saxofón, dónde te podemos ir a ver, dónde nos informamos de dónde vas a estar próximamente, dónde te pueden contratar también, ¿no? O a tus artistas también, pero principalmente creo que a ti, yo te vi en redes sociales, me gustó, por eso fue que te escribí. Entonces, si nos puedes compartir cómo estás en redes. Estoy como la loca del sax en Instagram, y la verdad es que manejo principalmente Instagram. Y ahí está anclado el Instagram de la empresa, que es Music Vibes Producciones. No toco como mucho en eventos al público, o sea, realmente es donde me contratan. Eventos privados. Exacto, eventos privados. Cada 1 o 2 años me aviento el estrés de hacer un concierto grande, ya con todo el crew, pero no en este momento, estoy muy relajada para aventarme. Ok. Para aventarme eso. Bueno, un placer tenerte por acá. Me gustaría que para cerrar nos dieras el mayor consejo financiero que le pudieras dar a cualquier persona que quiera dedicarse a lo mismo que tú, que te admire o que le dé curiosidad también saber un poco más de esto y que a lo mejor por miedo
no se ha aventado a cumplir sus sueños. Y bueno, pues tú viviéndolo en carne propia, nos pudieses dar un consejo financiero desde una artista independiente. Yo lo más importante que diría tiene que ver con la salud, definitivamente. Y obviamente hay cosas antes de lograr tener un ingreso y la forma en la que tuvieras que ver ingresos y egresos y cuánto estás... Eso es como que un curso, digamos. Pero algo muy puntual es proteger tu salud, definitivamente. Y es proteger con tu salud tus ahorros. Entonces tener, desde que tú decidas que vas a hacer un autoempleo o un emprendedor, contratar un seguro de gastos médicos. Es tan común, como no tienes una idea, en este rubro, que tengamos que estar haciendo conciertos a beneficio. Eso es que no me cabe en la cabeza. De gente que tiene un buen ingreso. Yo acabo de pasar por una cirugía. O sea, si no hubiera tenido seguro, solo esta pequeñita cirugía me costó 450,000 pesos. O sea, bueno, a la aseguradora. A la aseguradora. Aún así, pagas muchísimo de... Claro. Pero lo hace pagable. Lo hace pagable. ¿Quién te dice un cáncer? O sea, la preocupación es para los demás, porque nadie te va a dejar solo. Claro. Y todos los demás vamos a estar viendo cómo sacar 1,000,000 de pesos, 2,000,000 de pesos para pagar lo que implique, ¿no? Ese sería el mejor consejo financiero, que te protejas tú y a tus seres queridos con un seguro de gastos médicos. Muchas gracias. Pues un gusto tenerte por acá, Gaby, conocerte un poco más. Gracias por tu tiempo, por contarnos pues toda tu historia, momentos difíciles, duros y cosas que nos dejas de aprendizaje. Gracias. Y bueno, si les gustó tenerla por acá y quieren saber un poco más de ella, ya saben, la loca del sax. Y nos vemos en el próximo episodio de Mis Finanzas. Hasta pronto.